Capítulo 6. Finalmente juntos. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es esa cosa o esa persona que con el simple hecho de pensar en ella hace que valga la pena vivir tu existencia, a pesar de todos los obstáculos e impedimentos que se han interpuesto en el camino para alcanzarla? Para un niño puede ser un caramelo, un juguete nuevo. Para una madre, un abrazo o una sonrisa de su hijo. Para un estudiante, una buena nota en el colegio. Para una mujer enamorada, las palabras «te amo», dichas por su amor, o viceversa. Pero para Candy, la única persona que causaba alegría en su tierno corazón, el único ser que la extasiaba y que le daba paz a su alma ardiente, era ese aristócrata descarado y arrogante que había conocido en un barco, un año nuevo de 11 años atrás, dueño de un par de ojos azules que habían entrado en sus pensamientos y que se habían tatuado en su interior. Aunque su vida había continuado, a pesar de sus experiencias todos esos años, sabía que su rebelde atrevido, posesivo e intimidante nunca dejaría su corazón. Había construido su nido ahí, en el calor de su corazón amoroso, y crecía y se alimentaba fuerte y vigoroso. Inolvidable Terry, pensó mientras con alas en los pies llegaba a la salida, caminando por los senderos del hospital. El sonido de sus pasos sobre la grava marcaban los minutos que la separaban de volver a ver el objeto de sus pensamientos. De repente se detuvo. Las dudas e indecisiones que siempre habían acompañado las cosas entre ella y Terry fueron suficientes para congelar el anhelo que se había apoderado de ella por volver a verlo. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si no se acuerda de mí? De aquella niña que conoció hace muchos años en Londres, a quien la única vez que intentó besar le dio 2 bofetadas, y a quien, desde aquel último abrazo en aquella miserable escalera, lo dejó solo para enfrentar esa tragedia, sin mirar atrás ni una sola vez. Además, se ha convertido en un hombre famoso. Seguro que será más fascinante que nunca. ¿Qué hará con una enfermera pecosa, bajita y sin encanto que todavía trepa los árboles y que siempre tiene la costumbre atávica de entrometerse donde no debería? ¿Y por qué, si es cierto lo que dijo el duque, a pesar de que Susana está muerta, no me buscó? Dentro de su cabeza se libraba un duelo armado a muerte. La razón y sus crónicas inseguridades desenvainaban sus mejores armas para prevalecer la una sobre la otra. No, Candy, piensa. ¿Crees que el duque te habrá instado a reunirte con su hijo? ¿Así? Casi se podría decir que ha organizado nuestra reunión y la consiguiente aclaración. Si no hubiera sabido que estos son los deseos de su hijo. La razón se abrió paso, a fuerza de empujones, en la cabeza de nuestra Candy. Y sus inseguridades, aceptando el reto, replicaron. ¿Pero de verdad crees que un hombre de éxito como él, con todas las mujeres que podría tener, sigue pensando en ti? ¿De verdad crees que un hombre, cualquier hombre, puede permanecer fiel a un recuerdo durante tantos años? Dime, ¿te buscó? ¿Te hizo saber que está libre otra vez? Realmente eres ilusa, Candy. ¡Basta!, gritaba en su interior, moviendo la cabeza con fuerza a derecha e a izquierda, llena y completamente saturada de «piensa, pero razona, ¿crees que...? Ilusa y bla, bla, bla». Ahora ella había decidido qué hacer. Quería ser la única artífice de su destino. Nunca se había escondido detrás de un dedo. Ella siempre había ido por delante, consciente de sus convicciones, incluso cuando sabía que se golpearía la cabeza y que saldría lastimada, muy lastimada. Sin pensarlo, recogió un narciso amarillo que pareció hechizarla. Su tallo, junto con sus pétalos que componían la corola, se movían perfectamente sincronizados frente a ella, encantados de observarla.
La tenacidad y terquedad de esa flor que desafiaba las todavía frías temperaturas y los impetuosos vientos de la tímida y anticipada primavera de aquellas latitudes le recordaban la misma obstinación y la misma perseverancia de los sentimientos que sentía por Terry. Apretó la flor fragante en su mano y la colocó sobre su corazón. Sería su amuleto de la suerte. Terminando de recorrer por un largo camino la entrada, bordeada de setos, se encontró en un espacio abierto, completamente rodeada de bancos estilo Liberty y con una pequeña fuente al centro, cuyos juegos de agua representaban los únicos sonidos de esa fría noche, pero iluminados por una luna que estaba en su mejor momento. Y se congeló. Ahí está. Es él. Su rostro estaba vuelto hacia la fuente, de espaldas a ella. Su figura era aún más imponente de lo que recordaba. Se había cortado su maravillosa cabellera, la cual brillaba seductoramente bajo el reflejo de la luna. Vestía un bien confeccionado abrigo oscuro que acentuaba su altura. En un momento se pasó una mano por el cabello, y un gemido y una sensación de calor liberado directamente de la parte inferior del abdomen la aturdieron, dejándola sin aliento. Esa mano tan elegante, noble, de pianista que tocaba ese cabello tan espeso, suave y castaño. Oh, Dios, nunca había sentido esa sensación de abandono, de profunda excitación, como si todo su cuerpo se derritiera. Todo eso era alarmante y solo le había visto de espalda. Date la vuelta, Terry. Gírate hacia mí. Quiero que me mires, cariño. Quiero volver a ver tu rostro, tus hermosos ojos azules. Por favor, Terry. Y fue complacida. Terry estaba perdido en sus pensamientos. Su cuerpo estaba ahí, en ese jardín, pero su imaginación volaba alto, girando sin freno a su alrededor, como un alma que hubiera dejado el cuerpo al que pertenecía para llegar a su destino final. En esa fase de dicha mental, sintió una presencia detrás de él. La sintió con tanta fuerza que, por un momento, casi tuvo miedo de darse la vuelta. Lo hizo lentamente. La ligera neblina que se había levantado debido a la humedad de la noche no le permitió enfocar de inmediato lo que encontró frente a él, a una distancia de unos 15 metros. Era la figura de una mujer no muy alta. Cuanto más subía su mirada y llegaba a descubrir sus piernas, un uniforme de enfermera, una mano aferrada espasmódicamente a una flor y la otra trémula apoyada en su garganta. Más alertados estaban sus sentidos, una sensación casi fatal de predestinación, de observación, lo empujó a seguir revelando más sobre la presencia y la apariencia de esa figura. Sabía que tenía que descubrir el rostro de esa mujer. Sabía que, una vez que ese rostro se mostrara ante él, finalmente llegaría a su hogar, un hogar cómodo, donde viviría, descansaría y se liberaría de todas las cosas negativas y los recuerdos más tristes de su vida. Y finalmente, después de poco más de 9 años, el verde resplandeciente de los prados iluminados por el sol y el azul atormentado e impetuoso del mar más profundo se encontraron, se reconocieron y se sonrieron con emoción y turbación. ¡Qué emoción! ¡Qué patos en una simple mirada! Pero ellos sabían que un milagro estaba ocurriendo ahí, en ese momento, en el jardín de ese hospital que había ofrecido consuelo al corazón desgarrado de Candy y donde Terence nunca hubiera querido ir y donde, por el contrario, había encontrado la llave de su felicidad. Sus pasos, sin bajar ni un segundo sus miradas, los habían puesto cara a cara. Instintivamente sus manos se alzaron para rozar las mejillas del otro. La alegría de tocarse, de revelarse, como un ciego que, explorando el rostro de un ser humano, con solo la ayuda de sus manos, es capaz de revelar tanto de esa persona, tal vez incluso más que si tuviera la vista de un águila.
la felicidad de descubrirse a sí mismos, redescubrirse, reconocer muchos pequeños detalles conocidos e identificar otros nuevos. De ahí al abrazo, el paso fue breve. Terry, que lo soñaba desde el colegio, hundió su rostro en su cabello rizado, que todavía olía deliciosamente a rosas y era tan suave como recordaba. Candy, con los ojos cerrados, apoyó la cabeza en su pecho fuerte y tibio con la oreja al nivel de su corazón, que latía con decisión y tranquilidad. Había tantas cosas que no sabían el uno del otro. Muchos años habían pasado lejos y separados. Ya habría tiempo después para las palabras, las aclaraciones, las disculpas, para los porqués y los cómo. Pero antes de hacer, esta vez apropiadamente, lo que Terry había querido desde aquel maravilloso verano en Escocia, apartó su rostro del tranquilizador cabello de su pecosa, volviendo a acariciarla. Formuló aquella pregunta que había sido la responsable de todas sus inquietudes y paranoias los últimos 6 meses. Candy, mi amor, aún no me parece posible que estés aquí ahora, frente a mí, en mis brazos. Estoy completamente a tu merced, absolutamente dependiente de algún gesto tuyo o alguna palabra. No estoy aquí para explicarte lo que han sido todos estos años sin ti, al lado de Susana. Desde que rompimos aquella maldita noche, prometiéndonos ser felices, mi vida ha sido una vertiginosa caída a los infiernos. Nada era más importante para mí. Nada, ni nadie podía sacarme de la apatía y la depresión. Y así, experto ya en cobardías y vilezas, lo abandoné todo. A Susana, el teatro, mis pasiones, todas mis esperanzas. Y toqué el estado más bajo, la degradación. Había cerrado sus preocupados ojos azules. No tenía el coraje de mirarla, por miedo a leer en su mirada desilusión o, peor aún, desaprobación. Pero Candy solo quería consolarlo y confortarlo, asegurándole que nunca más lo abandonaría. No cometería por ninguna razón del mundo el mismo error. Pero Terry volvió a hablar. Pero ya basta de hablar de cosas tristes. Solo quiero agregar que mi renacimiento se lo debo, una vez más, a mi pequeño ángel rubio. Desde entonces, cada una de mis acciones, cada actuación en el teatro, cada éxito mío, te lo he dedicado a ti, mi musa. Te amo, Candy, inmensa y obstinadamente. Nunca he dejado de hacerlo, ni un instante, en todos estos años. Te lo juro. Y como no creo pecar de soberbia al pensarlo, me parece que tampoco te soy del todo indiferente. Así que te pregunto, ¿por qué, Candy? ¿Por qué no respondiste la carta que te envié hace unos 6 meses, dirigida a la casa de Pony, donde te revelaba mis sentimientos? Sentimientos que había guardado vírgenes e intactos en mi corazón, solo por ti. Candy, conmovida y radiante ante la confesión de Terry, sus ojos se abrieron como 2 platos cuando escuchó la parte final del discurso. ¿Carta? ¿Qué carta, Terry? Nunca he recibido ninguna carta, mi amor. Hace 5 años que vivo aquí y trabajo en Londres, aquí en el Hospital St. Thomas. Quizá la carta se ha perdido, o tal vez mis queridas madres me la han enviado y, dada la considerable distancia, tardará un poco en llegar. ¿Estás convencido ahora? ¿Te sientes más tranquilo? El fascinante actor, galvanizado por las más que satisfactorias respuestas de la rubia, volvió a hundirse entre sus cabellos, pero esta vez con la boca cerca de su oído. Le habló con voz viril y voluptuosa. Entonces, Tarzán, ¿estás tratando de decirme que no hay ningún caballero londinense al que le hayas dado tus simpatías en estos 5 años?
El soplo del aliento de Terry y el roce de sus labios en el lóbulo de la oreja hacían perder la cordura a la pobre enfermera que, temblando y tartamudeando, trató de responder. En realidad, Terry, acepté invitaciones, solo de 3, cuando mucho 4 caballeros. Ella tardó casi 5 minutos en contestar eso, cuando en condiciones normales hubiera tardado la 30ª parte del tiempo. 3 o 4, definitivamente demasiados, querida. ¿Y qué hay de los besos? ¿También los besaste? ¿Qué estás diciendo, Terry? ¿Demasiados? Pero si no son ni uno al año. Por supuesto que los besé. Los años pasan para todos, no solo para ti, que eres más alto y ahora hasta tienes barba. La Tarzán pecosa, con esa respuesta, no tenía ni idea del lío al que se había metido, pero al final, un hermoso lío. Bien, entonces muéstrame lo que has aprendido. Y con un movimiento ágil y veloz como un rayo, levantó la cabeza, la miró fijamente con sus linternas azules, con el brazo izquierdo la abrazó, con la mano derecha la sostuvo del cuello y colocó esos labios carnosos y sensuales firmemente sobre los de Candy. Al principio fue un beso exploratorio. Terry dudaba, no quería arriesgarse a recibir más bofetadas de Candy, pero reconfortado por no sentir ardor en la mejilla, sino sensaciones muy diferentes en determinadas partes de su cuerpo, se volvió más atrevido. Su lengua se abrió paso impetuosamente en la boca de Candy. Las 2 lenguas que se acariciaban parecían 2 bailarines representando una danza virtuosa y ardiente. Los brazos de ella, inicialmente estirados a lo largo de su cuerpo, cogieron vida propia, se trasladaron a los hombros de Terry y sus manos se entrelazaron en la nuca, perdiéndose en la suavidad de su cabello castaño. La pecosa había arqueado la espalda por la fuerza y el poder del ataque del aristócrata contra ella. Lava incandescente corría por las venas de la pecosa. Un fuego ardiente había llegado a cada parte de su cuerpo y sentimientos lujuriosos y lascivos aparecieron por primera vez en su vocabulario. Y el atractivo actor no lo estaba pasando mejor. Seguramente más experimentado que ella, y habiendo tenido que poner en el congelador sus ardientes y apasionados instintos durante todos esos años, y ahora que por fin, con la mujer que amaba en sus brazos y que le correspondía los besos con igual pasión y placer, se desnudó de cualquier duda. Se aferró al cuerpo de Candy y con frenesí y desesperación acarició su espalda, luchando por detenerse justo en su espalda baja. Los gemidos de su Tarzán y el dolor y la excitación de sus joyas lo estaban volviendo loco, pero con el último atisbo de lucidez que le quedaba, comprendió que tenía que parar para no dar un espectáculo. Estaban en el jardín del hospital. Candy era una dama y tampoco quería avergonzar a su padre. Después de todo, habían hecho las paces solo un par de horas antes. Y disminuyendo pues la intensidad del beso, separó paulatinamente sus labios de los de ella, sin dejar de excitarla con pequeños toques húmedos y eróticos. Después unió su frente a la de ella y, con una sonrisa dichosa y conmovida, dijo: Te amo, Candy. Te amo, Terry, con toda mi alma, respondió la pecosa con una sonrisa en todos los sentidos idéntica a la de su rebelde aristócrata. Un hombre elegante había asistido, oculto tras un seto, al reencuentro de los 2 ardientes enamorados. Una sonrisa de helado, marca registrada de los Granchester, asomaba por los labios del duque. Estaba extremadamente satisfecho con lo que había visto. Su hijo era feliz y él había sido el artífice de su felicidad. Su largo camino de la expiación, emprendido años atrás, había llegado a su fin. Ahora se sentía un hombre sereno y en total paz consigo mismo. Consideró superfluo revelar su presencia y comunicar la noticia de que la duquesa había pasado a mejor vida.
Al retirarse, pensó que lo más probable es que Terence se quedaría a vivir en Inglaterra y que Eleanor, si quisiera verlo, tendría que ir ahí. Silbando, se tocó el bigote y una chispa de deseo se encendió en sus ojos. ¡Ah, qué vida tan maravillosa! Esta vida dolorosa, seductora y maravillosa. Tarareó para sí mismo, cogiendo su camino de regreso.